El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El final de la iniquidad. El final de la iniquidad. Para eso vamos a tener como base el libro del profeta Daniel, capítulo 7, verso 24. Solamente vamos a leer este versículo, aunque todo el capítulo es muy interesante y muy importante para entender muchos de los acontecimientos que están por suceder y los que están sucediendo actualmente en el mundo entero. Entonces, leamos aquí lo que dice el profeta Daniel, lleno del Espíritu Santo, capítulo 9, verso 24. Dice la palabra de Dios: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hagamos una oración, porque solo el Señor nos puede ayudar en el desarrollo de este tema. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por poder leer tu palabra. Ayúdanos a entender, ayúdanos a explicar y ayúdanos, Señor, a practicar los principios espirituales que vamos a aprender hoy y a gozarnos con aquellos que vamos a recordar. Ayúdanos, Dios, Rey del universo, bendito por los siglos de los siglos, y escribe tu palabra en nuestros corazones. Y ayúdanos también, Señor, a compartir con los que tal vez no puedan escuchar en este momento. Ayúdanos a conocer lo que dice la Biblia acerca de lo que es el pecado y a estar apercibidos de los peligros de lo que es el pecado. Gracias, Padre, muchas gracias, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El final de la iniquidad, y vamos a tomar como base Daniel 9, 24. Muy bien. En esta profecía que tenemos aquí ahora, es una de las profecías más importantes, no porque las demás no sean importantes, sino porque muestra una especie de aclaración, es una revelación para todos aquellos que están dispuestos a conocer y aceptar el mensaje del final de los tiempos que explica la Biblia. En este pasaje, el profeta Daniel, que fue escogido por el Señor por su deseo de servirle al Señor, por su deseo de preservar su corazón de toda inmundicia que le rodeaba en el imperio donde había quedado como un esclavo, pero un esclavo con muchos privilegios. En esos privilegios estaba participar de la comida del rey. Y Daniel, sabiendo que toda esa comida era ofrecida a dioses, a los demonios que ellos, los babilonios, honraban, él hace una especie de compromiso con el eunuco que los atendía a él y a sus amigos. Y les dice de que por favor no le obligue a comer de esa comida del rey, ya que era una comida contaminada, a pesar de que seguramente era una comida muy buena a los ojos humanos. De esa forma, Daniel muestra que guardarse, tratar de mantenerse puro en la presencia del Señor, no solamente consistía en tener un deseo de corazón, sino también en llevar a cabo acciones
que pudieran permitirle mantenerse en ese estado de pureza, santidad, apartado para el Señor. El Señor le dio la victoria a Daniel en esta situación y no fue obligado a comer de la comida del rey. Siempre su dieta estuvo balanceada por legumbres, verduras y una carne, tal vez en los momentos en que pudo haber comido carne, no era de parte de la comida del rey. Esto en este tiempo era la forma en que Daniel se preservaba en pureza para el Señor. ¿Por qué Daniel hacía esto? Porque Daniel tenía una especie de responsabilidad ministerial. Daniel era de los pocos que habían decidido preservarse puros para el Señor. Daniel sabía que él estaba en Babilonia no por su voluntad y quería ser un instrumento en las manos del Señor. De alguna forma, la instrucción que había recibido Daniel y todo lo que él había logrado percibir, le decían que estaba en un ambiente peligroso, un ambiente muy contaminante, y él decidió guardarse para el Señor. Esto le permitió a Daniel recibir visiones, interpretación de sueños. Él se dedicó a buscar de Dios. Dice el texto bíblico que Daniel oraba 3 veces al día. Estuvo en peligro de muerte precisamente por haber ignorado uno de los mandamientos que el rey había dado para ser adorado como una especie de Dios en su tiempo. Daniel se opuso y por esto Daniel fue lanzado al foso de los leones y salió victorioso, completamente ileso, a pesar de que los leones eran animales que estaban allí para dar castigo, para dar muerte a los enemigos del rey. A Daniel no le tocó ninguno de estos animales, no le hizo daño en ningún sentido. Esto mantuvo a Daniel guardado, ese compromiso que Daniel había hecho desde el principio, de guardarse sin contaminación, guardarse puro para el Señor, le había guardado de la muerte y le había guardado, incluso también le había servido para ser usado como profeta de parte del Señor. Esta es una condición en la que todos podríamos nosotros también participar, desear y comprometernos a guardarnos del mundo y de sus contaminaciones para que el Señor nos use en la iglesia y mucha gente sea edificada. El Señor nos pueda usar como instrumentos útiles en sus manos. Muchos ignorarán esta enseñanza que nos deja el profeta Daniel, pero otros sí tendrán en cuenta esta gran enseñanza. De esta forma, vemos que Daniel recibe la interpretación del sueño de Nabucodonosor, 2 sueños que tuvo Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia inicialmente. Recibió la interpretación de una visión que recibió el que en el momento era el rey de los babilonios, el hijo de Nabónido, él se llamaba Belsasar, y hubo una mano que escribió en la pared y al que llamaron para que interpretara, no para que tradujera, sino para que interpretara el mensaje que la mano había escrito en la pared, fue a Daniel, el profeta del Señor. El Señor también le mostró a Daniel visiones, por ejemplo, la visión de las 4 bestias. Esa visión ilustra el tiempo final de la política de este mundo. Eso se lo mostró el Señor a Daniel. Y es importante para todos que conozcamos esas visiones que tienen que ver precisamente con este tiempo final que estamos viviendo. Estamos viviendo días finales. En medio de todo, cuando Daniel se da cuenta que ya habían pasado 70 años desde que Israel, exactamente la familia de Judá, había sido llevada cautiva hasta Babilonia y prácticamente la tierra de Judá había quedado en completa desolación.
el profeta Daniel se da cuenta, para que usted mire cómo él iba contando los días, semanas, meses, años. Él llegó muy joven a Babilonia y allá empezó a contar. ¿Por qué? Él creyó en la profecía que había dado Jeremías, el Espíritu Santo a través de Jeremías. 70 años estaría la familia de Judá, la casa de Judá, en el cautiverio babilónico. Se cumplieron los 70 años y Daniel le toca la puerta al Señor. Señor, ya pasaron 70 años. Señor, el profeta Jeremías dice que son 70 años. Entonces el Señor le responde. Pero en ese tiempo, responderle una oración a Daniel, que era una oración completamente interesada en que se cumpliera la palabra de Dios. Daniel no estaba interesado en que se cumplieran sus sueños personales, porque sus sueños personales eran los del Señor. El Señor le responde con bastante dificultad. El ángel que tenía a su cargo dar la respuesta llega hasta Daniel después de haber vencido al príncipe de las tinieblas en Persia y al príncipe de las tinieblas en Grecia. Eso todo está narrado allí en el capítulo 10, pero el ángel llegó. Aquí lo vemos en el capítulo 9, llegando y tratando a Daniel como muy amado por el Señor. La profecía que le da el Señor a Daniel en esta visión, en esta gran visión, comienza en el capítulo, versículo 24 del capítulo 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. La profecía continúa y continúa hasta el verso 25. Verso 26, verso 27. Pero hoy nosotros nos vamos a centrar en la primera parte del versículo 24, que es donde comienza la profecía final dada al profeta Daniel acerca de cómo va a terminar el mal en este mundo. Mire lo interesante que es esto, porque si nosotros logramos comprender por el mensaje del Espíritu Santo en este pasaje, si logramos comprender cómo va a tratar el Señor la terminación, el acabose total de lo que es el mal, vamos a tener mucha ventaja. Porque es que la condición de mal expresado en transgresiones, pecado e iniquidad, eso va a llegar a su final. No habrá más pecado. Eso va a terminar. No crea que la humanidad va a vivir toda la eternidad por siempre luchando con el pecado, con la maldad, con la iniquidad. No. Hay un final para la iniquidad. Iniquidad que entró en el mundo creado por Dios cuando Adán se dejó engañar junto a su esposa por el enemigo. Cuando Adán se deja engañar, y es bueno que sepamos esto, algunas personas están más interesadas en conseguir un milagro, conseguir un favor de parte de Dios, pero viven de tumbo en tumbo y del tingo al tango porque no entienden cómo fluye el mensaje de Dios. No entienden realmente cómo es el plan de Dios. Entonces, como no lo entienden, solamente están atenidos a las migajas, atenidos a lo que van viendo, pero no comprenden cómo se va desarrollando la teología que el Señor tiene destinada para este mundo y para el universo. Pero es importante que sepamos esto. En este pasaje de Daniel capítulo 9 tenemos una de las profecías más aclaradoras con respecto a cómo va a terminar todo. Mire, esta frase que dice aquí, dice, terminar la prevaricación.
poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Si usted quiere, trate de memorizar esta frase, porque es que así va a terminar todo lo que es mal. El mal es un estado latente que se expresa mediante transgresiones, pecados, iniquidad. El mal está en el mundo. Un pastor que tuvo una visión acerca de cómo está espiritualmente, cómo se ve espiritualmente el mundo, él nos contó que el Señor le mostró el mundo y que había como una especie de cera, algo como una especie de brea, más o menos explicaba él, muy oscura, que envolvía al mundo entero, el planeta. Cuando él le pregunta, Señor, ¿por qué el planeta se ve envuelto en una especie de betún, una especie de cera, brea? El Señor le dijo, esa brea, eso que tú ves que parece brea, es el estado de ceguera en el que vive el mundo. Es la iniquidad que ciega a las personas. Y es una cera, es una brea, es como una brea muy pegada en cada persona, porque está en el mundo entero y le impide a las personas ver con claridad, ver la salvación. Por eso es que muchos prefieren perseguir a los cristianos, no escuchar el mensaje de salvación, les molesta, porque ese estado de ceguera en el que están viviendo las personas no les permite entender que necesitan escuchar el mensaje de salvación, que es el que les puede hacer libres de ese pegoste que les impide oír y ver la salvación en Cristo Jesús. Todos aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador son libres de ese estado de ceguera espiritual que enceguece, que embrutece, entorpece y aleja a las personas de la luz de Cristo, que es quien puede dar salvación y vida eterna. Creer en Jesucristo no es creer que Él existió. Mire, todo el mundo puede llegar a creer que Jesús existió como un personaje histórico. Creer en Jesucristo es creer en Él y creerle a lo que Él dice. Eso es creer en el Señor Jesucristo. Al creer en Él y creer a lo que Él dice, ahora viene la parte de practicar lo que Jesús enseñó. Y eso es lo que nos va a llevar a un estado de victoria, a vivir en victoria espiritual. Entonces, hablando de el final de lo que es la iniquidad o el final de lo que es el mal lo podemos ver en la palabra de Dios a través de las transgresiones, a través del pecado y a través de la iniquidad. ¿Qué son las transgresiones? Mire lo que dice aquí el profeta que está hablando por el Espíritu Santo, el ángel dándole el mensaje al profeta. El ángel solamente está dando un mensaje que envió Dios al profeta Daniel. Es lo que quiero aclarar, lo que quiero decir. Dice, terminar la prevaricación. Es lo primero. La prevaricación o la transgresión. Estas dos palabras son sinónimo una de la otra. La palabra pesha es la traducción o es el vocablo hebreo que se usa para referirse a transgresión total y general, no de una sola persona. Aquí la idea es terminar. Miren la expresión que está usando aquí el Señor. Terminar la transgresión. Entendamos por la palabra terminar, la expresión es kalá y significa acabar, terminar, hacer perecer completamente lo que es la transgresión. ¿Qué es la transgresión? Es la rebelión, la traición, el fraude, que por naturaleza las personas tienen por nacimiento. Es algo con lo que todos hemos nacido. Es total y general. La Biblia dice que no hay una sola persona, lo dice el apóstol Pablo, no hay una sola persona que haya nacido sin este tipo de pecado, sin este tipo de mal. El único que nació sin pecado
fue el Señor Jesucristo. Él fue encarnado por el Padre. Él no fue engendrado por ningún hombre, que es el que trae y transmite esa pecaminosidad, esa naturaleza pecaminosa. Esto es pesha, una falta. Las faltas que normalmente la persona comete. Nosotros vivimos en ese estado de pecaminosidad. Incluso aquellos que hemos aceptado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que es nuestra naturaleza. Y una de las promesas poderosísimas que el Señor ha hecho a aquellos que creen en Él es que esa naturaleza va a terminar. Y nosotros recibiremos una nueva naturaleza mediante la cual viviremos eternamente o viviremos para siempre con el Señor sin pecar. En este tiempo no hay ninguna persona que pueda vivir en ese estado de inocencia, de limpieza y de pureza. Estamos esperando que el Señor venga y entonces la obra que comenzó en la cruz concluya limpiándonos completamente de todo pecado. Y entonces ya no habrá transgresiones. Para que entendamos un poquito mejor, vamos a mirar el Salmo 32:1. Salmo 32:1 y 2 dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Cuya transgresión ha sido perdonada. Dice, cubierto su pecado. Transgresión perdonada, cubierto su pecado. Y después dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. No culpa de iniquidad. Aquí están las tres formas en las que el mal se muestra. Transgresiones, pecado, iniquidad. Salmo 32. Hay otros pasajes que también lo ilustran y de pronto las traducciones no lo dejan ver con total claridad. Pero básicamente esta es la forma como el mal existe. No estoy hablando del diablo, no. Estoy hablando de ese estado latente de maldad en el que todo el mundo vive. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo dice que aún la misma creación gime porque fue sujeta a maldición por causa del pecado del hombre. Nosotros no podemos evadir ese estado. Por eso nos enfermamos, por eso morimos. El pecado no es solamente robar, mentir. El pecado tiene otras formas de presentación. Aquí tenemos la transgresión y tenemos la iniquidad. Todo eso es maldad. Y todos aquellos que crean en Jesús serán limpiados completamente. ¿Por qué? Porque aquí nos dice el Señor, volvamos nuevamente a la profecía dada a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Entonces la pregunta ahora surge de esta forma. Pero, ¿cuándo va a terminar el Señor la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad? Cuando se cumplan las 70 semanas de Daniel. Estas 70 semanas están ilustrando, mírelo nuevamente, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, esta es la ciudad de Jerusalén, para terminar, poner fin y expiar. Para terminar, poner fin y expiar. ¿Qué cosa? El mal. En todas sus expresiones. ¿Cuáles son las expresiones del mal? Prevaricación o transgresión es lo mismo. Pecado e iniquidad. Por eso es que el ser humano necesita a Jesucristo. Por eso es que el ser humano necesita a Jesucristo. Si el ser humano comprende la situación espiritual en la que nosotros hemos nacido, vea, es cuestión de tiempo, cuestión de esperar que se cumplan las profecías. Así lo dice también aquí mismo el Espíritu Santo, aquí a través del profeta Daniel.
Dice, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta es la segunda parte de esta profecía que comienza aquí en el verso 24 de Daniel 9. De esta forma va a ser terminada completamente la maldad, el mal, así como está aquí expuesto. Por eso, si nosotros conocemos la profecía de las 70 semanas, vamos a tener una mejor visión de qué es lo que le espera a este mundo. Satanás será expulsado de este mundo, con todos los demonios y con todos los espíritus inmundos que trabajan en este mundo actualmente. Todos serán expulsados. Entonces, estas 70 semanas, para que tengamos un poquito más de claridad, estas 70 semanas profetizadas aquí en Daniel, de estas 70 semanas solamente se han cumplido 69 semanas. Falta una semana. Falta una semana. Entendamos que estas semanas son semanas de años. No son semanas de días como nosotros los conocemos o estamos familiarizados. El Señor a su pueblo le hablaba en este lenguaje retórico para tratar de que el pueblo entendiera los principios espirituales que eran difíciles de entender. Básicamente aquí el Señor está dando fechas, pero son fechas celestiales, no fechas humanas. Entonces, 70 semanas para poner fin a todo lo que es el mal. Si de esas 70 semanas ya se cumplieron 69, ¿por qué? Porque dice aquí el Señor, estas 70 semanas comienzan a cumplirse desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esta fecha exactamente en términos humanos es el año 444 antes de Cristo. Esta orden la dio un rey persa a un valiente y heroico siervo de Dios llamado Nehemías. Año 444 antes de Cristo. Sabemos que esa es la fecha por los acontecimientos que vienen después. Esta fecha indica, si nosotros tomamos una calculadora y comenzamos a contar, aunque es difícil, porque esta fecha tiene que ver con el cumplimiento del calendario lunar, que es el que en Israel siempre se ha usado, el calendario lunar. Nosotros estamos acostumbrados y habituados al calendario solar. De esta forma, tendríamos que hacer cotejar el calendario lunar con el calendario solar, y va a ser difícil. De pronto algunos ya lo han intentado hacer, pero siempre hay una aproximación. No hay una fecha concreta. Pero sabemos que comienza en el año 444 a.C. Entonces, como esta 69ª semana se cumple antes de la muerte de Jesús, exactamente la semana antes de Jesús ser crucificado, se cierran las 69ª semanas dadas a Daniel en el capítulo 9 de su libro. Queda una sola semana. Necesitamos estudiar la letra menuda. ¿Se da cuenta? Esto es importante. De esta forma, no vamos a estar escuchando a cualquier persona que diga, ya yo sé cuándo viene el Señor. Ya yo sé cuándo se va a manifestar en gloria. De esta forma vamos a estar más atentos a lo que dice la Biblia y no a lo que falsos profetas hayan podido decir acerca de la segunda venida de Cristo en gloria, que es al final de las 70 semanas. Entonces, ya se cumplieron 69 semanas. Esas 69 semanas están marcadas por el evento de la construcción del templo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. Usted sabe quién es el Mesías príncipe. Para nosotros es Jesucristo. Para el pueblo judío
es otra persona, que eso lo estudiaremos cuando estemos viendo período intertestamentario. Por ahora, entendamos que la correcta interpretación de este pasaje debe ser esa. Jesucristo es el Mesías príncipe. Entonces, hay 69 semanas desde la orden, el decreto de edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. ¿Cuántos tiempos van a pasar allí? Allí dice que habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Bueno, sabemos sumar. Son 69 semanas. 69 semanas desde la orden para edificar a Jerusalén, año 444 a.C., hasta el Mesías príncipe. Y todo esto en tiempos angustiosos. Esos tiempos angustiosos están descritos en los libros de Esdras y Nehemías. Por eso están allí, incluyendo los profetas que estuvieron en el tiempo de Esdras y Nehemías. Ageo, por ejemplo. Hay una semana que queda como por fuera, aparentemente. Dice, y después de las 62 semanas, entendamos que ya pasó una semana, o 7 semanas más bien, más estas 62 son 69. Después de las 62 semanas, o sea, 69 semanas en total, se quitará la vida al Mesías. ¿Qué quiere decir esto? El Mesías, príncipe, nuestro Señor Jesucristo, no es crucificado dentro de las 69 semanas, pero tampoco es crucificado dentro de la semana 70. Entonces tenemos que ubicar la cruz de Jesús en la mitad del final de la semana 69 y el comienzo de la semana 70. Espero estarme explicando. Es difícil sin tener un diagrama que estemos todos viendo y poder señalar y poder dibujar. Pero yo creo que el Espíritu Santo nos va a ayudar a que podamos, leyendo el pasaje muchas veces, entender el sentido espiritual y la interpretación del pasaje. Entonces, el Mesías príncipe debe morir, y voy a agregar también resucitar, entre el final de la semana 69 y el comienzo de la semana 70. La cruz de Jesús no hace parte de las 70 semanas. Está entre la semana 69 y la semana 70. Creo que eso ha quedado claro. Cualquier cosa, pregunte. Llame, pregunte. Porque esto es una especie de calendario celestial que nos ha dejado el Señor aquí. Entonces, tenemos 69 semanas ya cumplidas. Tenemos a Jesús que ya murió y resucitó de entre los muertos. ¿Dónde está la semana 70? Para que se le dé fin al pecado, fin a la prevaricación, fin a la iniquidad. ¿Dónde está? La semana 70 son 7 años que todavía no se han cumplido, pero están por cumplirse. Esos 7 años que aún no se han cumplido, se van a cumplir ¿dónde? ¿En quién? En el pueblo de Daniel, la ciudad de Daniel. Recuerde que estas 70 semanas, todas las 70 semanas, son para Israel, no para la iglesia. Hay grupos que no aceptan el hecho de que Israel es una nación que ha perdurado hasta el día de hoy y que no ha sido cortada ni será cortada. Eso lo dijo con mucha claridad el apóstol Pablo. Israel, como nación, no ha sido cortada ni será cortada. Es más, el Señor le dice a Jeremías, allá en el capítulo 31, cuando habla del pacto renovado: mira, Jeremías, si el sol, la luna dejaran de existir, Israel dejaría de existir. Pero no, allí vemos el sol y vemos la luna.
Todo será transformado, pero seguirá existiendo Israel, renovado. Para Israel es la semana 70, no para la iglesia. La semana 70, dice aquí la Biblia, que se va a cumplir de la siguiente forma. Dice, verso 26, Daniel capítulo 9. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso ya sucedió en el año 70, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Hay un punto y coma aquí en español, pero la siguiente frase dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué guerra? ¿Qué devastaciones? Las del pueblo de Israel, que hoy lo vemos como la familia de Judá, la casa de Judá, el pueblo judío. Y dice aquí el verso 27, que es donde viene el cumplimiento de lo que estamos esperando. Y por otra semana, la semana 70, la que falta, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? El príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Es el espíritu del anticristo. En el año 70 destruyó el templo. Y el espíritu del anticristo aquí se va a levantar en un hombre que el apóstol Pablo llama el hijo de iniquidad. ¿Vio? Hijo de iniquidad. Es un hombre de carne y hueso. Se va a levantar con el mismo espíritu del anticristo que destruyó la ciudad y el santuario. Y dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo? A la mitad de la semana. Por eso es que en el libro del Apocalipsis se habla de 1260 días y 1260 días. 3 años y medio y 3 años y medio. Si sumamos 1260 días y 1260 días, ¿cuánto es? 7 años. Si sumamos 3 años y medio y 3 años y medio, ¿cuánto es? 7 años. Si una semana de años son 7 años, entonces la semana 70 es lo que Jesús mencionó como la gran tribulación. La semana 70 es lo que el profeta Sofonías llama el día de la ira de Jehová. La semana 70 es la gran tribulación. Por eso es que no se ha cumplido. Claro, estamos esperando que se cumpla. ¿Pero por qué no se ha cumplido? Porque el Señor hizo algo maravilloso. Algo de lo que usted y yo disfrutamos hoy. Algo poderoso. Levantó su iglesia. Y la hizo. Levantó la iglesia entre la semana 69 y la semana 70. Nosotros somos ese tiempo de gracia. Nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros tenemos tiempo límite. Cuando se cierre la plenitud de los gentiles convertidos a Cristo, entonces se cumplirá la 70 semana o la semana 70. Por eso es que el arrebatamiento tiene que ser antes del cumplimiento de la 70 semana. Porque la 70ª semana no es para la iglesia, es para Israel. Si la 70ª semana fuera para la iglesia tendría que atravesar por la gran tribulación, que aquí le estamos llamando 70ª semana de la profecía de Daniel 9. Yo sé que hay cosas que hay que repetirlas varias veces para entenderlas bien, porque hay gran galardón en entender. Si tú entiendes bien el cronograma profético que Dios ha establecido, ¿sabes qué? Vas a tener más confianza y vas a desprenderte más fácilmente de este mundo. No vas a tratar de acomodarte para vivir 1000 años aquí. No,
vas a estar expectante del cumplimiento de la profecía, mirando al cielo, esperando al Señor. Por eso dice aquí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, no todos, muchos. A la mitad de la semana, o sea, cuando hayan pasado 3 años y medio. Por eso es que muchos eruditos explican que el caballo blanco de Apocalipsis 6 es un tiempo de 3 años y medio de paz aparente, paz mentirosa, paz falsa. Porque es que todos los políticos en este mundo lo primero que prometen es paz. Paz y tiempo de paz y prosperidad y paz total, la paz del mundo, la paz de aquí. El anticristo va a ofrecer paz. ¿Pero cuánto tiempo va a durar esa paz? Pues aparentemente va a durar 3 años y medio. ¿Por qué 3 años y medio? Porque aquí nos dice el profeta Daniel que a la mitad de la semana, o sea, al cumplirse 3 años y medio de establecerse el reinado del anticristo, la bestia, aquí en la tierra, él dirá, bueno, se acabó, aquí se va a hacer lo que yo quiera. Dice el apóstol Pablo allá en 2 de los Tesalonicenses, capítulo 2, que se sentará como Dios en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Exigirá adoración. Eso va a pasar. Eso es más seguro que nuestro día de mañana. Eso está profetizado y así como está profetizado va a suceder. Por eso Israel, cuando Israel se dé cuenta, este hombre se va a sentar en el lugar santísimo y va a exigir adoración. Es cuando Israel se va a levantar. Es cuando Israel va a decir, este no es el Mesías. Vamos a continuar la próxima. Vamos a parar aquí en este momento y vamos a hacer una oración. Porque solo el Espíritu Santo puede iluminar, solo el Espíritu Santo puede guiar a la verdad. Para que veamos cómo va a terminar el mal que en este momento envuelve al mundo entero. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú has vencido sobre el mal. Y sabemos, Señor, que acabarás con el pecado, acabarás con la transgresión, terminarás con todo lo que es la iniquidad. Por eso, Señor, gracias por permitirnos conocerlo. Ahora ayúdanos a entender y danos la fuerza, Señor, para esperar ese día en que tú vendrás, cuando termine la semana 70, para poner, Señor, disponer de todo lo que tú has creado, Señor, y establecer tu reino eterno. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.